Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Bienvenido al municipio de San Roque, bienvenido al Teatro Juan Luis Galiardo, bienvenido a la 41ª, a la 41, para que nos entendamos todas, la 41ª, la 41 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y quiero comenzar dando la gratitud a todos vosotros y vosotras por venir, por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde, pero quiero también mostrar mi gratitud a todo el equipo de gobierno de los años 80 que tuvieron la brillante idea de comenzar con que San Roque fuese un municipio de alta actividad cultural, que San Roque fuese un municipio que tuviese una agenda cultural desde los orígenes vinculada a la universidad, al cine, al corto y a otras muchas actividades de debate, de teatro y de tantas actividades culturales que afortunadamente vamos desarrollando en estas tablas. Así que os pediría fuerte aplauso para los primeros, los albores de la democracia que crearon estos cursos de verano. Gracias. Quiero agradecer al rector de la Universidad de Cádiz, a Paco Piniella, que hoy no puede estar con nosotros, su colaboración con el Ayuntamiento de San Roque para que estos cursos de verano sean hoy una realidad y que hayamos pasado la dificultad de los 3 veranos de pandemia, desde el más complejo al más difícil del año 2020, que tuvimos que suspender todas las actividades, hasta los del año 21 y 22, que fueron unos cursos distintos, sin seminarios académicos, pero sí con la oportunidad de conocer otra forma de trabajar alrededor de conferencias en las que hemos contado con distintas personalidades. No voy a hacer el repaso de todo, pero sí que hemos tenido del mundo mediático, del mundo del deporte, del mundo cultural, del mundo académico, del mundo de la literatura, creo que a protagonistas nacionales e incluso internacionales que han tenido también vuestra compañía. Y para este año 2023, el equipo que dirige mi compañera Ana Ruiz, como teniente alcalde delegada de Cultura, y todo el equipo técnico que trabaja con ella en este área, junto a los responsables de la Universidad de Cádiz, han preparado un mix, han preparado un poco hemos recuperado ya seminarios, en este caso 2 seminarios, que os invito a que participéis. Os invito a todos los estudiantes universitarios y a todos los que quieran debatir durante 3 días en 2 seminarios, uno vinculado a memoria democrática, al papel de la mujer durante la guerra civil, durante el franquismo, y otro vinculado al sector de las energías renovables, del hidrógeno verde, que estoy seguro que va a tener un papel fundamental y un papel protagonista en la comarca del Campo de Gibraltar y muy especialmente en San Roque. Y luego a todos os invito a que estéis atentos a una agenda que también incluye conferencias. Voy a dejar a nuestro protagonista para ya, un minuto, pero sí os digo que tendremos el próximo jueves a Almudena Cip, es gimnasta y campeona olímpica, actriz, también novelista, y espero que nos podáis acompañar el próximo jueves. La semana que viene tenemos a una periodista, defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de igualdad, como Carmen Chaparro, que también os invito, creo que es el día 15, si mi memoria no me falla. Os lo sabéis mejor vosotros. El 13, pues ya está, sí, me corregí, y esto es en vivo y en directo, yo lo hago el día 13, a las 8:30 también. Y concluiremos el día 21, el día 21 de julio, que tendremos en este caso la ocasión de contar con un político más joven que yo, con trayectoria, que ahora está en otras labores, pero que tiene una etapa muy difícil de su vida y por tanto sus reflexiones siempre son positivas, nos hacen pensar de que hace tan solo 12 años en nuestro país, en España, había atentados terroristas y había quien quería conseguir derechos políticos alrededor de esos atentados. Él fue una de las víctimas de ese atentado, de esos atentados, y hoy, pues 12 años después, la democracia ha sido capaz de vencer a ese terrorismo y por tanto estamos en otra situación, pero creo que las reflexiones de Eduardo Madina nos van a ayudar a todos a que sigamos, en este caso, conociendo esa realidad del pasado cercano, pero sobre todo el cómo él ha perdonado y cómo él ha establecido una nueva realidad
económica, política y sobre todo social, de convivencia en el País Vasco y en nuestro país. Creo que también va a ser interesante. Así que a cualquiera de esas 6 actividades os invitamos a los 2 seminarios, a esas 3 conferencias o a la de hoy. He saludado a Paco Piniella y ahora saludo a quien hace su delegación y le doy la enhorabuena, en este caso al nuevo vicerrector del campus Bahía de Algeciras, que se está estrenando hoy. No anda nervioso porque él ha visitado muchas veces San Roque, es profesor universitario Jesús Verdú y habitualmente ha sido uno de los mayores defensores de la mejora de las relaciones entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, y ahí ha dedicado mucha parte de su tiempo y de sus estudios, y seguro que ahora también nos deleitará. Y ahora ya vamos con el protagonista de hoy, aunque luego Jesús tendrá la palabra antes que el protagonista, pero el protagonista de hoy. Hay que darle la bienvenida y os pido la hospitalidad de los vecinos y vecinas de San Roque y de todos los de la comarca que nos acompañáis para que recibamos con un fuerte aplauso a Boris Izaguirre. Bueno, Boris creo que es uno de esos invitados que no necesitan presentación, y no es porque seas impresentable, sino porque te conocen ya todas y todos. Es uno de los periodistas y de los comunicadores más conocidos de nuestro país, de Latinoamérica, yo diría del mundo. Pero además es un gestor cultural, escritor, novelista y por tanto lleva defendiendo también la cultura en todos los ámbitos. Nació en Caracas, en Venezuela, en una familia en la que la cultura siempre estuvo presente, con un padre director de la Cinemateca Nacional de Venezuela, me ponen aquí, y una madre bailarina de ballet clásico. Y sin duda en ese ambiente pues influyó en sus preferencias. Con solo 16 años se estrenó en el periodismo con una columna de crónica social en el periódico El Nacional, que se llamó Animal de Frivolidades, y que ya nos daba una pista de por dónde iba a seguir su carrera. Amante del cine, del arte, de la música, de la literatura, de la moda. Yo creo que no hay prácticamente ningún tema donde Boris no haya opinado y no haya puesto su mirada afilada y también divertida. Ha colaborado en diferentes medios escritos, de radio y también de televisión, muy especialmente, donde quizás se haya hecho más conocido. Sin embargo, hoy está aquí para hablarnos un poco más de él, de su vida cultural, de sus libros y de sus incursiones en este mundo de la cultura, que como digo, lo lleva haciendo toda su vida. Lo último que ha hecho para seguir que va creciendo en los aspectos culturales, ahora nos comentará Boris que me ha dicho que ha hecho una incursión en el mundo de la zarzuela también. Bueno, pues su primer libro publicado fue El vuelo de los avestruces. Detrás de él siguieron varios: Azul Petróleo, Morir de Glamour, Villa Diamante, con el que fue finalista del premio Planeta en el año 2007. Tiene más novelas como Dos monstruos juntos o El tiempo de tormenta, pero hoy va a hacer, creo, aunque él hablará aquí con libertad la que quiera, pero creo que va a hacer especial hincapié en uno en concreto, Un jardín al norte, que es el que viene a presentar. Y Un jardín al norte tiene entre sus escenarios protagonistas a San Roque. Muchos no lo sabéis, pero la protagonista de Un jardín al norte es una mujer que fue vecina de San Roque, más concretamente de Guadarranque. Una mujer fuerte, misteriosa, una mujer que tras nacer en Inglaterra, vivir en la India y recorrer medio mundo, decidió que esa pequeña barriada de Guadarranque, que muchos todavía denominan Cartella, fuese su hogar. Y pasó pues varias décadas, más de 20 años, entre las vecinas y vecinos de Guadarranque. Hablo de Rosalinda Fox, una mujer a la que muchos de los presentes hemos conocido. A nosotros, como teniente alcalde de la Bahía, me daba unas palizas enormes con cualquier detalle, cualquier gestión del municipal. Era bastante exigente. Y creo que además la presencia de Rosalinda sigue siendo protagonista en esos recorridos literarios que se plantean alrededor de Guadarranque, en el que acuden muchas veces decenas y decenas de personas. Creo que además de plantear esa vida de Rosalinda, me sirve para que recordemos también, y voy terminando,
el que en Guadarranque está asentado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestra tierra, de Andalucía. Un yacimiento entre fenicio y romano, que creo que debe seguir teniendo la mayor atención para que todas y todos podamos seguir conociéndolo. Y creo que es bueno que en este acto, con tanto público, yo haga una defensa de que es necesario que Cartella cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para seguir conociendo la realidad de ese yacimiento. Así que elevo la voz nuevamente a todos y a todas para que nos ayudéis a que ese yacimiento se convierta no en un enclave, sino en un conjunto arqueológico que tenga personal turístico para podernos enseñar, mostrar y sobre todo explicar. Y ahí es donde pasó sus últimos días Rosalinda Fox. Nada más por mi parte, espero que os agrade esta conferencia. El protagonista tiene que estar nervioso sin utilizar el micrófono, pero antes que él, gracias a todos, le cedo la palabra a Jesús Verdú, al vicerrector de la UCA. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Para mí es un día especial porque es el primer día realmente que ejerzo como vicerrector, pero no es el primer día que estoy en los cursos de verano. Así que, querido Juan Carlos, alcalde, lo primero que quiero hacer en nombre de nuestra universidad es agradecer la colaboración que venimos desarrollando con el Ayuntamiento de San Roque. Como ha dicho, son 41 años. Eso quiere decir que detrás hay mucho esfuerzo, mucho trabajo conjunto para transformar esta ciudad en el verdadero epicentro cultural en verano, donde no solamente se desarrollan actividades académicas de interés, sino culturales que, como manifiestamente se ve hoy, yo creo que merecen la pena. Quiero excusar la presencia de mi rector, Francisco Piniella, porque hoy precisamente a la misma hora, en el mismo sitio, está en otra actividad académica. Lo que quiere decir es que nuestra universidad no para permanentemente. Terminamos el curso académico, pero nos involucramos en otras actividades como esta que ya llevamos 41 años detrás. Poco más, porque prometo ser breve, aunque es peligroso, un profesor de universidad con un micrófono es peligroso. Pero quiero ser muy breve y quiero agradecer expresamente la presencia de Boris Izaguirre. ¿Por qué? Porque en un mundo como hoy, donde la comunicación es importante, pero lo que es importante es comunicar bien. Y él lo hace. Y comunica con empatía. Y él lo hace. Y como hemos comentado antes de venir, les voy a confesar una cosa. Lo primero que hago los sábados por la mañana es abrir El País en papel y sentarme a leer su columna. Y veo, y me encanta, cómo transforma verdaderos problemas críticos de nuestra sociedad y le da un toque de empatía, de simpatía, que hace que sea una persona que su sensibilidad transforme la realidad de una manera atractiva. Por eso yo creo que como un comunicador es un privilegio tenerlo aquí y quiero agradecerle que esté presente. Y finalmente voy terminando. Soy un humilde profesor de Derecho Internacional. Enseño la protección de derechos humanos y soy consciente de las dificultades en el mundo. Él expresa muy bien en su vida, en su biografía, cómo personas, por distintos factores que creo que no merece la pena entrar, pero sí reflexionar, han transformado esos problemas, esos sufrimientos, esos ataques en una visión positiva, optimista, transformadora de la sociedad. Y quien quiera que lo escuche, desde que yo veía Crónicas Marcianas por la noche, lleva desarrollando esa actividad. Por lo tanto, hoy para mí, mi primer día ejerciendo como vicerrector, es un privilegio, un lujo tenerle aquí y espero que todos ustedes estén de acuerdo que vamos a disfrutar escuchándole. Y gracias. Un saludo también a mis alumnos preferidos de la universidad, que son los del aula de mayores. Estoy viendo muchas filas. Un saludo especial a mis alumnos del aula de mayores. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos la presentación. Lo único que quería concluir antes de darle paso a la conferencia va a ser compartida. Una conferencia compartida, en este caso con una entrevista por una empleada, en este caso de distintas actividades culturales que viene cooperando y colaborando con nosotros, como Sara Manzana, a la que ahora le doy paso, y vamos a afrontar
los próximos días con optimismo, con alegría. Hoy en San Roque también hemos defendido los derechos de los colectivos LGTBI, hemos trasladado el día del 28 de junio a hoy 3 de julio, hemos izado la bandera que es necesaria que esté presente aquí en los más de 8.000 municipios de nuestro país, que esté presente en todas las instituciones y con optimismo y alegría vamos a seguir afrontando los próximos días hasta que sigamos defendiendo todos los derechos de todas y de todos. Muchas gracias y os dejo con Sara Manzano. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes, Sara. Encantado de escucharte y así aprovechamos para probar los micros. Sí, muy bien. Funcionan bien. No sé si tienes que levantarte un poquito de acá. No sé por qué. Está bien, sí, sí. Es que después me regaña. O sea, me he tenido que quitar este pendiente también porque después choca. Porque choca, sí. Pero yo creo que se te oye bastante bien. Vale, si no me lo dicen ustedes. Vale, perfecto. Bienvenidos a los cursos de verano de la UCA en San Roque. Muchas gracias a la Universidad de Cádiz, por supuesto, al Ayuntamiento de San Roque y a la Delegación de Cultura, que son los organizadores. Y bueno, ya nuestro alcalde ha hecho una presentación de Boris. Sí. Vamos a hablar un poco de toda tu vida cultural, y una vida da para mucho y la de Boris da para mucho más. Así que vamos a intentar cubrir un poco todos los aspectos porque hay mucho de lo que hablar. Vamos a empezar, si te parece bien, por tu faceta literaria. Okay. Vamos a empezar por Un jardín al norte, que es un libro que no es nuevo, o sea, no es una novedad, pero hemos decidido centrarnos en él porque habla de Rosalinda Fox, que fue una vecina de aquí, de San Roque, y este libro es una preciosidad, es una historia de amor preciosa entre Rosalinda y Juan Luis, como lo llaman en la novela. Y bueno, cuéntanos un poquito más qué te enamoró del personaje. Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero que me enamoró es Rosalinda Fox, aunque me pareció muy interesante todo lo que ha dicho el alcalde de esos yacimientos en esa zona donde ella encontró esa casa en la que empezó a vivir con Beigbeder después de que Beigbeder había sido prácticamente, no diría ejecutado, pero lo había derrocado el propio franquismo, el mismo franquismo que le da el sitio como primer ministro de Exteriores de la dictadura, que fue el cargo que tuvo durante muy poco tiempo y en el cual ya estaba con ella, porque a ella la había conocido en Marruecos, donde él también estaba, y ese quizás es un poco el cuerpo central. Pero cuando consiguen esta casa, él ha tenido que vivir una peripecia espantosa en la que una vez que el régimen lo aparta, él empieza una especie como de extraño exilio en el cual se va a vivir a los Estados Unidos, trabaja en una serie de cosas que más o menos va consiguiendo, no poco meritorias, seguían siendo cargos políticos, diplomáticos importantes, pero donde no conseguía trascender de ninguna manera, habiendo sido un hombre con un concepto de sí mismo muy importante. Entonces, esa casa, en cierta manera, los vuelve a reunir. Y ha terminado la Segunda Guerra Mundial y significa también un poco como que ellos ven un poquito de luz también. Y esa luz venía muy bien aquí en esta parte del mundo. Yo no llego a escribir tanto de esa casa, sino que simplemente se menciona y es un poco el hecho de que al final cuando llegan a esa casa empieza para ellos ese capítulo, que no duró mucho porque Beigbeder se murió bastante inmediatamente y ella fue una viuda muy extraña porque ellos nunca se casaron. Ellos eran adúlteros, que es un poco lo que en principio me llamó la atención de esta historia. También es cierto que esta historia empezó con un almuerzo muy curioso entre Raquel Gisbert, María Dueñas y yo. Y entonces María, ahí entonces, acababa de haber presentado el final de la adaptación televisiva de su libro Tiempo entre costuras en Antena 3, y entonces ese día estaba como realmente en un estado muy impresionante porque había sido un especial con Susana Griso presentado, donde ella había participado, el final había tenido una audiencia bastante extraordinaria, como lo tuvo toda la serie. Entonces, bueno, para mí también era como muy increíble verla allí a Dueñas, porque era como en un día francamente muy especial para su éxito y para ella misma. Y entonces María me acercó
un facsímil en fotocopia de un libro que Rosalinda Fox coescribió o ayudó en entrevistas, no sé exactamente cómo se hizo, sobre ella misma, donde todo el tiempo el propósito principal de ese libro era negar completamente que fuera una espía, que es lo que era una espía. Pero claro, una espía nunca puede decir soy espía, porque entonces no estaría haciendo bien su trabajo. ¿Entiendes? Entonces ese tipo de reflexiones se las incorporé yo a ella misma en Un jardín al norte. Un poco también para diferenciar Un jardín al norte tanto de Un tiempo entre costuras, donde ella es un personaje muy llamativo y que llamó poderosamente la atención de los lectores y también de los televidentes de la serie. Y también un poco para diferenciarme de las cosas de Rosalinda Fox que prácticamente la hacían un poco bastante innegociable para mí, porque una señora profundamente, lo que se decía en mi casa, en mi educación en los años 80, en una casa de izquierdas en Venezuela, una persona profundamente reaccionaria, prácticamente bastante facha. Ella en realidad se escondía toda esta antipatía y toda esta posición tan ultra y tan extrema en la defensa que en su generación tanto ella como Franco y personas así hacían del comunismo, de evitar que el comunismo se expandiera en Europa como se estaba expandiendo. Y entonces, bueno, cuando de repente empecé a escribir la novela y fui avanzando mucho en la lectura de esa biografía, donde todo es completamente vago, ella está continuamente esquivando la realidad sobre sí misma todo el tiempo en el libro y puede resultar una lectura bastante fatigosa, pero tenía elementos bien interesantes que aparecían y que había que hurgar mucho en ellos, y yo creo que al final pues yo opté porque realmente era muy interesante contar la historia de unas personas que se enfrascan en una relación amorosa que es adúltera en un momento en que el adulterio, al igual, por ejemplo, que la homosexualidad, no tienen nada que ver, pero evidentemente en ese momento eran ambos considerados unos crímenes con castigos de cárcel. Y esto era lo que realmente me llevó a mí a seguir adelante con esta novela. Y en el fondo por eso pienso que es más una novela sobre lo que significa el amor, sí, y todos los aspectos que puede generar el amor en una historia entre dos personas, y en realidad así es como la recuerdo. Son muy reaccionarios, son muy fachas, pero se quieren. Es muy sí. bonito. Es así. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea era que también tú los quisieras, sí, mientras los vas leyendo y los defendieras un poco. Sí, totalmente. De que realmente en el fondo el adulterio, pues claramente es una cosa que está por encima de todas las políticas. El amor. Entonces eso yo creo que a mí me hizo entrar bastante en la novela. Sí. Yo la comprobamos totalmente. Bueno, no sé si debo aclarar esto, pero evidentemente yo hasta esta novela no tenía una experiencia física con el adulterio. Entonces es probable que en alguna entrevista durante la promoción de esa novela, recuerdo una muy especial en El Hormiguero, por supuesto, porque era el mejor sitio para poder decirlo, tuve que hacer una especie como de investigación personal sobre el adulterio, que tuvo un final bastante atroz. Yo creo que prácticamente desarrolló las cosas peores que han podido pasar en mi vida en esa investigación. Pero bueno, a lo mejor eso me convirtió en eso que llaman ahora un escritor de raza. ¿Entiendes? Porque me atreví. No sé si seguir por ahí. Ya, como quieras. Rubén está aquí presente, pero bueno, y lo podemos más o menos ver, aunque ahora creo que le han quitado un poco la luz para que no lo veamos. Sí, yo no lo veo, pero... Ah, sí. Ahí, bueno, míralo en ese sentido. Muchas gracias, está ahí. Ahí lo puedes ver, si quieres. Si quieres seguir o no. Venga, cuéntanos un poquito. Bueno, de cómo fue esa investigación. Bueno, fue un poco como ellos mismos. Porque a mí en realidad lo que me pareció fascinante de toda esta historia era pues eso, realmente cómo puede la pasión llevar adelante una cosa y sobre todo el escenario histórico. Ella cuenta en ese libro tan vago y tan así, ella cuenta, por ejemplo, el famosísimo encuentro con los nazis en Marruecos y Serrano Suñer. ¿Entiendes? Que es un poco lo que realmente es lo que la hizo viajar hasta el tiempo entre costuras, que ella estaba allí, porque Beigbeder organizó esa reunión. Entonces, la idea era que ya en un hotel en Berlín, donde ellos dos se conocen, donde se conocen Beigbeder y Rosalind,
ya ahí están presentes los nazis. Entonces los nazis unos años después se acercan a Marruecos y tienen ese encuentro y allí en esa reunión negocian Guernica. ¿Entiendes? O sea, porque Guernica son unos bombarderos alemanes que aterrorizan a esa población y generan la catástrofe que todos sabemos. Entonces, bueno, a mí eso me pareció apasionantísimo. Y entonces pensar que unas personas están involucradas en una cuestión más o menos delictiva delante de algo tan espantoso, de prácticamente un genocidio, que por supuesto nunca reconocerán como tal, ¿entiendes? Sino simplemente que están como aproximados. La unión de ambas cosas, pues la verdad que primero que todo despertó un enorme morbo en mí y luego realmente me impulsó realmente a escribir. Pero todo el tiempo estaba pensando, porque como yo creo tanto en la humanidad, todo el tiempo estaba pensando, pese a que estas personas son unos monstruos verdaderos, hay algo de humano en ellos y lo humano probablemente sea ese adulterio. Sí. Entonces, de ahí un poco... ¿Qué provoca un adulterio? Pues evidentemente una ruptura, ¿no? Pero también al mismo tiempo para ellos es una lucha no es el amor una lucha gigantesca. Entonces, bueno, ese tipo de preguntas y ese tipo de situaciones, pues yo creo que me hicieron hacer la novela. Me encanta. Gracias. Bueno, se la enseño una vez más, Un jardín al norte, se la recomiendo muchísimo. Fue muy simpático el nombre, porque el nombre se me ocurrió precisamente visitando bastante cerca de aquí, bueno, en Sanlúcar de Barrameda, que en una época fuimos mucho porque nuestro amigo Eduardo Mendicuti ahora vive allí, pero Eduardo es de allí y ha convertido Sanlúcar un poco en esa ciudad de ficción que él utiliza en muchas de sus novelas recientes. Eduardo ahora vive en Sanlúcar y entonces fuimos varias veces a visitar y juntos fuimos a ver la biblioteca de la Casa Medinaceli y todo ello, y me acuerdo perfecto que cuando Isabel, que es la directora de la fundación, me imagino que hasta ahora, porque sé que los hijos de la duquesa han estado en terribles litigios con ella, completamente injustos, porque es una mujer completamente entregada a esta causa. Pero bueno, dicho esto, nosotros estábamos visitando esa biblioteca que es fabulosa, pues sabes que en realidad son legajos, que en realidad son pequeños papeles que anotan cosas muy cotidianas, una libra de sal, pero de 1500 o de 1300, claro. ¿Entiendes? De hace 800 años. Entonces, claro, de repente una libra de sal no te importa lo que valiera hace 800 años, lo que te importa es que existiera como tal cosa. Y ese es el valor de ese archivo. Y entonces, viéndolo así, de repente había una cuestión con la temperatura del sitio y todo, y con una luz impresionante, realmente que esta luz mediterránea fascinante de Doñana, que está allí enfrente. Entonces, claro, era toda la situación. Y Eduardo de repente se sintió mal. Y entonces yo me quedé como tan impactado de todo esto, que entonces también empecé a ver un poco que esa era también un poco parte de mi Rosalinda Fox, ¿entiendes? Que iba a ser una persona que el clima la iba a fascinar enormemente, siendo británica, estar acá en este universo así, y varias cosas más así. Entonces de repente Eduardo era muy amigo de Almudena Grandes y entonces Almudena nos ofreció ir a ver su nueva casa en un lugar bastante cercano allí. Entonces fuimos y de repente apareció en un lado de la calle Joaquín Sabina, que también era vecino, ¿entiendes? Y entonces, lo normal de cualquier era todo realmente como muy, bueno, hombre, puede sonar muy jet set, pero porque lo cuento yo, pues yo creo que ellos no se sienten a sí mismos como jet set, pero tenía muchísimo mundo todo ese momento. Y entonces yo le expliqué a Almudena, le dije, bueno, voy a tomar la decisión, porque en realidad Un jardín al norte no dejaba de ser una novela para mí en un momento de mi carrera que realmente quizás estaba un poquito desorientado y no sabía muy bien qué hacer. Y la editorial me tendió la mano con la idea, ¿entiendes? Entonces, bueno, esto realmente yo lo maticé muchísimo, hablé mucho con Eduardo y con Eduardo Mendoza, que me dijo, no hay mejor cosa que de repente aceptar un encargo. Y me encantó que él utilizara la palabra, porque para mí era complicado de decir, pero yo lo veía también así, y me parece que eso también formaba parte de lo de ser un escritor de raza. Y entonces Almudena de repente nos fue mostrando su casa, y entonces en un momento determinado nos mostró que en un cuadrilátero así de la casa, dentro de la casa, iba a ser un jardín. ¿Entiendes? Entonces yo me la imaginé, y entonces ella nos fue explicando a Rubén y a mí, que estábamos allí juntos, con ella, nos fue explicando lo que quería poner en ese jardín. Y entonces fue inmediatamente cuando pensé, esa es la novela, Un jardín al norte. Y la idea de una mujer que construye a través de un jardín una reflexión sobre su vida y sobre sí misma.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero puntualizar el libro este que estaba comentando, en el que se basa, que escribió Rosalinda, o lo escribió a medias, o está en inglés, se llama The Grass and the Asphalt, La hierba y el asfalto. El título es fabuloso, es lo Sí, mejor que sí, tiene. sí, es fantástico. Pero yo creo que está firmado por ella. Luego, yo creo que son condicionantes míos para mantener mi distancia con ella, de decirle que lo había hecho otra persona. Porque está tan lleno de mentiras. Pero bueno, una autobiografía, que yo más o menos he escrito una también, pero una autobiografía, si no tiene mentiras, no vale. Es que tiene que tener mentiras. Lo bueno es hacer como Rocío Jurado, que te acuerdes de cuando la contaste por primera vez, para que cuando la vayas a repetir no falles en la repetición. Esa es buena. Bueno, pues este libro, La hierba y el asfalto, perdón, estuve preguntando aquí, esto ya es un poco, porque tengo muchas ganas de leerlo. No lo tenemos en la biblioteca de aquí de San Roque, pero se puede pedir a través de préstamo interbibliotecario. Lo tienen en, no recuerdo dónde me dijo, en Almería me parece, y a partir de septiembre me lo pueden conseguir. Así que yo lo dejo aquí, porque si alguien más quiere leerlo, a partir de septiembre vamos a poder pedirlo. Bravo, está publicado en inglés, Sí, porque se publicó en inglés. Yo creo que no se tradujo. No. En realidad, Rosalinda no fue tan importante, ¿entiendes? Es un poco como esas figuras que probablemente también quedan ocultas por la dictadura, que en el fondo a lo mejor yo pienso que María le hizo un gran favor revistiéndola de una luz y de un deslumbre que probablemente no tenía. Bueno, yo no sé si yo al final, en realidad, como estaba tan contrario a ella al principio, luego al final, como encontré esta posibilidad de dotarla de una visión sobre el amor, y en ese momento yo también estaba experimentando todavía más amor, ¿entiendes? No solamente en la investigación, como he dicho antes, sino en la realidad actual, porque mi relación con Rubén, que ha sido mi única relación en la vida, realmente no ha hecho más que crecer continuamente hacia el amor. Y en ese momento, pese a que parecía una especie como de tormenta muy tremenda, con peligro de naufragio, al final terminó llegando a puerto, y a un puerto donde todavía ha existido más amor. Esto también que quede por delante. Gracias. Vamos a hablar de tormentas y vamos a hablar un poquito de autobiografía, que has dicho. Ya. Tiempo de tormentas es su último libro publicado y es una novela con mucho de autobiografía. Cuéntanos. Bueno, sí, en realidad también cuando luego salió Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, y él acuñó ese término de autoficción, yo ya estaba muy metido en Tiempo de Tormentas. Tiempo de Tormentas, que me encanta que hablemos de ella, me gusta mucho que hayas dicho que es mi última novela publicada hasta el momento, y me gustaría hablar de eso, porque en realidad es verdad que es una novela que yo pensé, cuando se la expliqué a Raquel Gisbert, que otra vez la volvemos a mencionar, porque ha sido muy importante en esta última parte de mi carrera, sobre todo en Planeta. Raquel Gisbert es una editora extraordinaria. Una de sus grandes medallas es haber descubierto Tiempo entre costuras. ¿Entiendes? Que es un libro, un manuscrito que estaba allí, que no se habían fijado lo suficiente hasta que vino ella y su compañera Belén, y ambas dos lucharon por hacerla publicar. Y entonces, cuando de repente Raquel Gisbert aparece en mi vida, pues para mí es la persona que ha descubierto a María Dueñas. Entonces yo venía muy fascinado por esta presencia. Entonces, después de Un jardín al norte, ella me propuso que hiciera otra novela. Y entonces yo le dije bueno, mira, mi madre acaba de fallecer de cáncer porque perdió la batalla, y ha sido un año muy difícil, el 2014. De hecho, para la inauguración de este libro, yo tuve que cancelar venir porque tuve que ir a Caracas a enterrar a mi madre. Y de hecho, Tiempo de Tormentas comienza con ese funeral, que puede ser un poquito, ¿cómo se dice eso? Dirían en Gibraltar, un poquito creepy, ¿no? Así como aterrador, pero a mí me parecía muy interesante, porque la verdad que mi papá y yo en un momento determinado de esa ceremonia, de repente yo le dije a mi papá, bueno papá, pero es como un cóctel, ¿entiendes? Porque todo el mundo estaba como muy animado, y mi papá era el más animado, abrazándose de todo el mundo y todo. Entonces la idea era que esa sensación se tradujera en esas primeras páginas. Pero es verdad que yo le dije a Raquel, esta novela yo la voy a escribir en 4 meses. Y en realidad los 4 meses se convirtieron en 4 años. Y los 4 años, parte de eso fue mucho, que hasta que yo no encontrara ese elemento de ficción
dentro de la novela, de que muchas de las cosas que cuento es verdad que son reales, pero yo quería e insistía en que estuvieran al menos protagonizadas por personajes de ficción. Y hasta que no encontré convertir al principal, al enemigo principal de la novela, que es ese chico Armando, que después participa en una violación grupal al protagonista, que soy yo, hasta que no conseguí hacer ese viaje y montar bien ese cuadro, no esa escena, pero sí esa línea argumental. Realmente no encontraba la novela. Y es verdad que el proceso puede ser que me haya dejado bastante exhausto. Pero no negaba a escribir, pero sí de repente me pareció que tenía que ser un punto de verdad de inflexión en que hasta entonces mi carrera literaria ha ido paralela a una carrera televisiva bastante importante, ¿entiendes? Y donde yo de repente en un momento determinado me he encontrado algunas veces simultaneando. No ha sido para mí nada negativo simultanear, todo lo contrario. Yo creo que si algún día se me estudiara, pues yo creo que me gustaría muchísimo que se estudiara precisamente ese simultáneo, porque en el fondo se adelantaba a Instagram, en mi opinión, ¿entiendes? Es decir, que puedes hacer varias cosas a la vez y también un poco se adelanta al multiverso. Yo en el fondo creo que yo soy el principio del multiverso, yo mismo en persona, ¿entiendes? Pero, y que me adelantaba a ello, y que bueno, el problema ha sido haberme adelantado. Pero es que en todo caso me hubiera quedado fastidiadísimo en mi casa sabiendo que era el multiverso sin poder decirlo, ¿entiendes? Y entonces me pareció que a partir del 2018, con mi reencuentro en la televisión con MasterChef, pues que es cuando decidí volver, luego ya se había publicado Tiempo de Tormenta, pues me pareció que a partir de ese momento era más importante enfocarme, por decirlo de alguna manera, en la televisión y en todo lo que la televisión me iba a ofrecer de ese tiempo para acá, que ha sido cosas muy importantes, no solamente los MasterChef, Prodigios, Lazos de Sangre y ahora una próxima colaboración en La Sexta que hemos anunciado este viernes, o sea que es un cambio completamente, pasar de este especie de máster y limpieza de imagen que he tenido en la televisión pública, que me ha servido de muchísimo, porque yo creo que me ha enfocado y me ha hecho darme cuenta de la importancia de mi mensaje y de una cierta educación dentro de la formación como comunicador. Y eso me lo ha dado mucho la pública, también aprovecho para decirlo. Pero de repente me parece que la pública me ha dicho, bueno, pues ya yo creo que te hemos graduado, y entonces voy a vivir mi posgrado en la privada otra vez, que es donde yo surgí, pues yo soy una creación de la televisión privada de este país, eso es completamente claro. Entonces me pareció que para que todo eso funcionara tenía que hacer un pequeño paro en lo del simultáneo, en eso de estar también enfocado en escribir un libro. Pero también, para sorpresa, surgió de pronto el encargo del Teatro de la Zarzuela para escribir una zarzuela. Y eso también en el fondo ha sido como una gran liberación, pero eso hablaremos cuando lleguemos a la zarzuela. Sí. Que ya les digo que es que hay muchísimo de lo que hablar. Y yo no paro de hablar, o sea que es muy difícil. No, es genial, genial, a mí me encanta. Vamos a pasar, bueno, voy a hacer una última, no es exactamente pregunta, yo algunas veces cojo citas de los propios invitados, entonces aquí tengo una que me gusta mucho y es: me parece aburridísimo ser un escritor serio. A mí me encanta, así, por favor, cuéntame. Bueno, pero en realidad la cita no es tan totalmente mía. Creo que se la ha copiado a Carolina de Mónaco, porque hay un documental increíble, que Carolina de Mónaco para mí es muy importante, y además la he conocido. Que ha sido uno de los grandes momentos de mi vida cuando de repente yo me encontré con Carolina de Mónaco delante y lo primero que le dije es: señora, disculpe, pero es que mi inglés es profundamente bárbaro. Entonces ella me dijo: no pasa nada, porque mi madre nos enseñaba castellano, que yo ya me quedé como impactadísimo y dije: bueno, la verdad que esta mujer es bastante increíble para sorprender. Y entonces nos dijo: mi madre a mis hermanos y a mí nos enseñaba español. Entonces estaba Pedro Almodóvar al lado, que algún día espero que alguien se lo pregunte y él testifique que sí. Y entonces ella se levantó y dijo en perfecto español, dijo: Carolina de Mónaco, la mujer más elegante del mundo según 7.488 votos de la revista Hola.
Y lo dijo en español, y fue increíble, increíble. Pero estábamos también Alaska y yo arrodillándonos directamente y aplaudiéndola porque fue algo impresionante. Y entonces, en un documental donde ella está con Lagerfeld, que están hablando de la amistad también, que son cosas que también cogí mucho para Rosalind Fox, no es por nada, están en ese documental y en un momento determinado Lagerfeld le hace ver, porque ella está fumando y sosteniendo una copa de vino blanco con la misma mano, que es un ejercicio que todos los que estábamos en ese baile de la rosa estábamos intentando ver que lo hiciera para aprender a hacerlo, ¿entiendes? Porque cogen la copa y el cigarrillo y hace así y así. Es imposible de hacer. Entonces lo está haciendo y entonces Lagerfeld le dice, bueno, Carolina, Carolina, la verdad que ahora tenemos todos que pensar un poco de ir bajando esta medida. Entonces él le dice, me parecería pavorosamente aburrido morir completamente sana. Dice en el documental. Entonces, ya de ahí cogí yo la idea de que me parecía aburrido. Pero, hombre, yo creo que en realidad, no lo sé, a lo mejor es verdad que en un momento determinado te haces un escritor serio, pero yo creo que partir desde esa premisa, no sé si sea tan buena idea. Porque es que yo en realidad, yo jamás me imaginaba, bueno, yo me he imaginado, es verdad que yo sí me he imaginado ser famoso porque me apasionaban las personas famosas. A mí me regalaron un tablero de ajedrez supuestamente para que desarrollara mi inteligencia y un poco mi motricidad, que ha sido un gran problema por mi dislexia. Pero en realidad lo que yo hacía con ese tablero de ajedrez es que a los peones, a las torres, al rey y a la reina, le ponían nombres y decían que eran Jane Fonda, Farrah Fawcett, Raquel Welch, que eran un poco las figuras que a mí realmente me fascinaban, ¿entiendes? Mark Spitz, que para mí fue un símbolo erótico increíble, ese hombre con esas 7 medallas y ese pecho increíble, era algo impresionante, ¿entiendes? Y ese bañador minúsculo, ¿entiendes? Era toda una cosa que era una fascinación increíble. Entonces, de repente, eso es lo que yo jugaba. Entonces, yo sí puedo decir que yo jugaba a ser famoso. Con los años me he dado cuenta más bien que lo que estaba era entrenándome para ser famoso. Pero que te quiero decir que yo no me lo planteé nunca como una meta, porque yo nunca he tenido eso. Y de repente, sí que es verdad que ahora con los años, de repente he dicho, bueno, a lo mejor ahora voy a aprovechar estas cosas para pulir un poco ese anhelo tan increíble, ¿entiendes? Y que no sea solo anhelo. Pero a lo mejor ahí hay un poco de seriedad, pero lo que hay yo creo que es necesidad de más oficio. Muchas veces los oficios te van llevando al hecho de que quieres mejorarlos, ¿entiendes? Porque quieres que te salga mejor el sombrero, quieres que te salga mejor la novela, quieres que te salga mejor el programa. Entonces, a eso sí puedo entender que puede ser un camino hacia la seriedad. Pero partir de la idea de que uno tiene que hacer una cosa en serio, puede equivocarme y puede ser un mal mensaje, pero no estoy tan de acuerdo, ¿entiendes? Yo creo que uno tiene que en la vida disfrutar y hacer disfrutar, y divertir y hacer divertir, y eso sí es importante. Y eso es verdad que no lo puedes desarrollar, eso está con uno. A mí me lo decía mucho mi tío Isaac Chocrón, que es un gran amigo de mi madre y un dramaturgo muy importante de mi país. Entonces Isaac me decía, es que tú eres francamente divertido. Entonces yo cuando me lo dijo, fue la primera vez que me di cuenta, ¿entiendes? Y también me di cuenta de que es un pozo un poquito sin fondo, que hay que intentar que sea siempre sin fondo. Y hasta ahí llega la seriedad. Hemos hablado de novela, vamos a hablar un poquito de la prensa escrita. Antes han mencionado El País y han mencionado también que empezaste con 16 años. Yo supongo que era un poco parte de esa práctica. Totalmente. Con una columna de crónica social sí. en el Nacional llamada Animal de Frivolidades. Es que me encantaba mucho. Siempre insisto que es de frivolidad, porque era más interesante el singular, ¿entiendes? Porque Animal de Frivolidades lo hace sonar más crónica social, que es lo que era en el fondo. Pero no fue su origen ese. En realidad era porque un chico que me gustaba muchísimo, que era una performance y ya también escritor y luego ha hecho una carrera como director de cine, escribió un artículo en el papel literario y en mi locura absoluta de amor y de delirio narcisista, que yo soy una persona muy narcisista, porque me lo dijo primero un psiquiatra y luego me lo dice mi terapeuta y me lo repite mi marido prácticamente todos los días. Entonces yo creo que la combinación de ambas cosas me ha dejado claro el mensaje, pero
Pero es cierto que cuando John publicó ese artículo que él hizo, yo pensé que hablaba de nosotros o que hablaba directamente de mí. Entonces inmediatamente yo le respondí con un artículo en el papel literario del mismo periódico del Nacional. Pero entonces, claro, fue la primera vez que yo vi todos mis nombres puestos juntos, porque yo firmé Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, por alguna. Pero en realidad el criterio era que Rodolfo Izaguirre, mi padre, era el crítico de cine de ese mismo periódico, ¿entiendes? Entonces de repente era el hijo del crítico de cine a sus 16 años reconociendo un amor homosexual en letra en el periódico donde también escribe su padre. Por eso puse el Boris Rodolfo, que nunca más lo he vuelto a utilizar. Porque cuando salió el artículo, lo primero que hice fue poner con unos papeles en la sala de casa, fui tapando los nombres hasta que de repente vi que podía ser Boris Izaguirre. Y entonces lo vi, entonces ahí sí que reconozco que Boris Izaguirre es una creación, porque la hice así, ¿entiendes? De esa manera un poquito artesanal y loca en el salón de mi casa y un poco a escondidas de mis padres. Y entonces, bueno, ese artículo al final fue un poquito revolú, ¿entiendes? Hubo como mucho ruido alrededor de él y mucho comentario y todo. John me dijo, pero es que yo no escribí para nada que estábamos enamorados. Entonces yo lo lamenté mucho porque me estaba diciendo que en realidad tampoco estaba enamorado de mí. Y entonces yo le dije, bueno, pero por lo menos yo conseguí publicar mi artículo. Y entonces ahí una persona increíble en toda esta historia, que es Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez, igual que hoy que hablamos de Isabel Allende en la comida, Tomás Eloy Martínez fue de esas personas que el exilio de esas dictaduras atroces del sur de América hicieron convertir a Venezuela en una especie como de gran refugio al norte de ese continente en un momento de inmenso poderío económico por el petróleo en nuestro país. Y entonces muchas personas fabulosas pasaron por Venezuela. Isabel Allende, una de ellas, que empezó a escribir y a publicar en el mismo periódico, en El Nacional, una columna que hoy te comentaba, que para mí ha sido una gran referencia, porque fue que me abrió los ojos a lo que yo realmente quería hacer. ¿Entiendes? Quería escribir sobre cosas que me pasaban a mí y convertirlas, poder convertirlas en algo que le interesara también a un lector hipotético. Y entonces Tomás Eloy dirigía ese suplemento del domingo, donde publicaba Isabel Allende. Y Tomás Eloy, en medio de esta revolución, con ese ojo increíble de periodista y ese olfato, me detuvo un día en la redacción del periódico, que yo siempre acompañaba a mi papá a entregar su columna. Y entonces me detuvo y me dijo, bueno, lo que has hecho en el papel literario, la verdad, pero puedes hacer mucho más, me dijo. ¿Te gustaría escribir para el periódico? Entonces yo le dije, pues claro que me encantaría. Entonces, ¿y qué quisieras hacer? Le dije, pero mira, me gustaría contar que yo voy a un bar gay en una calle en Sabana Grande, que es un barrio en Caracas, y no me dejan entrar porque soy menor de edad. Entonces él me dijo, bueno, la verdad que nosotros no podemos publicar eso porque es ilegal. Es ilegal y vas a poner en un problema enorme a tus amigos. Le dije, no, pero es que yo creo que es una historia buenísima, porque yo quiero entrar, ¿entiendes? Y yo creo que yo debería entrar, ¿entiendes? Entonces él me dijo, pero ¿quieres entrar? ¿Quieres entrar por qué? Le dije, bueno, porque me gustaría hacer cosas definitivamente de adultas. Y yo siento que el tiempo se va consumiendo y yo no consigo volverme adulto, que era realmente mi verdadera preocupación. Entonces me dijo, bueno, si no pones en un problema a tus amigos, te damos la columna. Entonces me la dio y así fue. Entonces mis columnas eran todas un poco así de lo que yo hacía. Mis amigos habían descubierto una playa al oeste de Venezuela, entonces que eran muy pijos, blancos, todos ellos blancos, entonces iban a esa playa a hacer cosas con los, digamos, descendientes de los esclavos afrovenezolanos allí y bebían, consumían una caña blanca horrible que se llama guarapita, que te enferma y te vuelve loco. Y entonces ellos cambiaban, entonces dejaban de ser pijos y se volvían salvajes por 20 horas. Entonces yo escribí ese artículo, El príncipe de la ciudad en las playas de Choroní. Y fue un escandalazo. Entonces no era realmente una columna social así, al uso, a cómo se acostumbra una columna social. Pues Boris Izaguirre da una conferencia en la universidad en San Roque y estuvieron presentes el alcalde, así, no sé, ese tipo de cosas que vas poniendo en una columna social, sino que era como una reflexión sobre unas cosas que estaban pasando y que yo tenía la suerte como persona, luego me di cuenta que también como periodista, de estar presente y de poder contarlo, ¿entiendes? Entonces, bueno, la verdad que fue un exitazo, pero un exitazo increíble al punto
que, como lo cuento en Tiempo de Tormentas, en un momento determinado se convirtió un poco como en una cosa gigante que parecía como la que no íbamos a poder tener control. Y mis padres se preocuparon mucho por eso. Y entonces la opción fue separarme de la ciudad, de esas amistades, de la idea de que yo estaba metido en toda esa locura. Y puede ser criticado o no, pero la idea yo la acepté porque significaba irme a los Estados Unidos, iba a aprender inglés definitivamente, y de alguna manera pensé que estaba más cerca de la idea de poder tropezarme con Truman Capote y con Andy Warhol en la calle, que eran mis verdaderos héroes. Vale, hemos hablado de la columna de El País, Fotogramas, Revista Cero, Marie Claire. Pero si quieres hacemos un pequeño inciso sí, por en supuesto. cómo fue lo de La Paradoja y el Estilo, que es mi columna todos los sábados en El País, y que el vicerrector, que lo podemos llamar el vicerrector, aunque hoy sea su primer día como vicerrector, ha hecho mención a ella, que la lee en papel, que fue como surgió, porque la idea era que el periódico estaba muy asustado de que cada vez menguaba cada vez más el consumo de la edición en papel. Y entonces decidieron hacer una especie como de, que es un sueño que ha tenido El País siempre, de tener una columna de crónica social. Nunca han podido tenerla porque son muy intelectuales, entonces de repente no saben asociar una cosa con la otra. Porque es verdad, lo peor que te puede pasar como cronista social es ser intelectual, aunque lo desees, porque es un deseo bastante lógico, pero en realidad en este tipo de cosas tienes que ser una cosa o la otra. Y la propia intelectualidad surgirá y ya más o menos tú podrás lidiar con ella. Yo estaba escribiendo una novela en Londres, que estaba situada en Londres, que se llama Dos monstruos juntos, que es uno de esos títulos maravillosos que mi marido me sugirió, igual que Morir de glamour. Y Dos monstruos juntos es una novela muy loca porque comienza con la caída de Lehman Brothers, o sea, el principio de la supercrisis del 2008. Y es una noticia. Eso para mí es una noticia, pero la idea de esta novela es a la gente a la que esa noticia le afectó. ¿Cómo es posible que le pueda suceder a Alfredo y Patricia, que son esos dos monstruos juntos? Entonces de repente la novela yo la estoy escribiendo y me doy cuenta que no la puedo terminar. Y entonces me entró como una especie como de ataque de susto enorme porque veía como que era un monstruo gigantesco que yo no sabía cómo guardarlo, cómo ponerlo en un sitio. Y entonces llamé a Juan Cruz y le dije, mira Juan, es que he pensado que tratándose una novela que parte de la relación entre la actualidad y la vida cotidiana, o por no decir la vida real, yo necesito una columna en el periódico. Porque me parece que escribiendo una columna es la única manera que voy a poder saber editar qué es ficción y qué es periodismo. ¿Entiendes? Y me gustaría pedirte, por favor, si crees que me podrías dar una columna en El País. Entonces Juan Cruz, muy sabiamente, me dijo, Juan Cruz es un hombre importantísimo para la prensa y para el mundo editorial español. Juan Cruz, muy sabiamente, me dijo, bueno, Boris, la verdad que nunca nadie nos ha pedido una colaboración en el periódico de esta manera. Y entonces yo le dije, bueno, pero yo es que la necesito, sinceramente, porque de otra manera no voy a poder terminar esta novela y tengo que entregar la novela. Entonces me dijo, pero yo te voy a conseguir la reunión con Javier Moreno. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y le puedo decir a Javier Moreno esto mismo? Bueno, piénsalo hasta la reunión. Pero bueno, llegué a la reunión de Javier Moreno en la dirección del País, que en ese momento estaba decorada en unos verdes menta con vainilla, y ya me pareció como monísima, y Javier es un hombre guapísimo también. Entonces ya me pareció que todo era como una maravilla. Entonces yo llegué y le propuse mis 3 ideas para iniciar la columna. Entonces le dije, bueno, es que ayer estaba viendo Quo Vadis y me he dado cuenta que esa fiesta que da Nerón, donde a Débora Kerr la medio visten un poco así para que parezca que es una más de las esclavas, cuando es una cristiana que está infiltrada allí, ¿entiendes? Entonces, toda la secuencia y todo lo que es la fiesta con ese Nerón de Peter Ustinov, yo le dije, bueno, es que a mí esto me parece que es lo mismo que pasa en esa casa, en ese momento tan famosa de Berlusconi en Italia. O sea, que esta fiesta de Nerón es muy parecida a esas fiestas que hacía Berlusconi en ese momento del 2010-2011. Y entonces en Portocervo, las fiestas de Portocervo, ¿entiendes? Que luego después El País publicó unas imágenes que nunca más ha vuelto a publicar de unos señores yugoslavos y holandeses desnudos en la piscina de esa casa, porque así eran esas fiestas. Entonces, la explicación a Javier Moreno le pareció bastante justa y solo me dijo, solo tienes que conseguir que quien no haya visto Quo Vadis sepa bien de lo que estás hablando. ¿Entiendes? Que fue la única elección. Pero ahí fue donde yo entendí, es que yo tengo razón en mi petición, porque el periodismo es la única escuela que te hace escritor. ¿Entiendes?
es probable que estudies para ser periodista y estudies también para ser comunicador. Pero el periodismo en sí, visto de esta manera cruda, real, de oficio, te enseña a escribir. Sí, Te hace escribir. Y entonces yo creo que en ese sentido yo estaba siguiendo una línea que han seguido grandes escritores a que admiro muchísimo en mis dos idiomas, en inglés y en castellano. Vargas Llosa, Truman Capote, Fitzgerald, Faulkner, Mark Twain. Todo el mundo juega con el periodismo y la literatura continuamente porque te lleva a todo. Para mí prácticamente era la cosa que la columna tiene que tener una cantidad exacta de palabras, que las tiene desde el 2011 hasta este sábado, que son 650 palabras. Tiene que ser entregada a una hora determinada, que en un principio era los jueves a las 7 de la tarde y a veces hemos conseguido poder hacerlo los viernes a las 10 de la mañana. Pero, y que ese tipo de exigencias son las que te hacen trabajar y trabajar. Trabajas más escribiendo la columna que evidentemente, que muchas veces que escribiendo una novela, porque siempre con una novela te puedes perder. En una zarzuela no te quiero decir cuánto, pero ahora vamos de eso. a hablar de la zarzuela. Pero en una columna tienes que estar restringido porque son esas restricciones las que te hacen escribir mejor. Y ese concepto yo creo que ha sido para mí muy importante y me encantaría aprovechar esta conversación para que los que lo puedan escuchar y les llegue también lo vean como algo muy importante. Es esencial. Por eso es importante la libertad de prensa, porque genera grandes escritores y un mejor pensamiento. Vamos a ir cambiando, sí, voy viendo también la hora, porque vamos a hablar de televisión. 25 años, si lo tengo bien. Crónicas Marcianas, que es el gran comienzo, Masterchef, Pasapalabra, Lazos de Sangre. Y se ha anunciado ahora que a partir del próximo septiembre, creo que es, Más vale tarde, junto a Adela González. Los sábados, junto a Adriana, que es una mujer, Adela González, que es una mujer maravillosa. Me está pasando esto con los nombres, que es un terror. Hemos estado presentando el programa el viernes con Cristina Pardo, y yo creo que un poco la dislexia, que siempre la tienes que ir analizando a posteriori, como ella se llama Pardo y su apellido empieza por P, pues yo decidí llamarla en su propio programa y en directo Patricia. Hasta que de repente me di cuenta que estaba metiendo muchísimo la pata, y sobre todo Adela, que es muy rápida, me miraba así como de lado, como diciendo, bueno, no se entiende, es como de mal gusto. Pero yo de repente tuve que decir Patricia Cristina varias veces para que me quedara Cristina. Pero entonces te quiero decir, sí, Adela González, que me ha encantado. Bueno, yo adoro la televisión, es verdad. Yo no sé si sea una adoración mutua, porque con la televisión siempre tienes que ir con muchísima guardia, no creértelo mucho, porque en realidad yo también, dentro de mi adoración, tuve la suerte un día de darme cuenta que la televisión es principalmente fagocitadora. Es decir, puede ser que te expulse y te haga, pero también estás siempre con la tentación de devorarte, de convertirte en parte de sus fauces. Y no necesariamente que tú vayas a ser un producto digestivo para ella. Pero mi amor por la televisión, dejando de lado que creo que no tiene por qué ser de ambas partes, se ha incrementado con los años. Porque yo realmente creo que he tenido la suerte, en mi propia experiencia, de descubrir la infinita capacidad de comunicación que tiene como medio. ¿Comprendes? No solamente porque llegue de la manera que llega, sino que luego te va entrenando e instruyendo a ti en cómo llegar. Es verdad que en sintetizar y decir las cosas con un titular es algo que más o menos sabía y que claramente, como podéis comprobar esta tarde, noche, lo he perdido completamente. Porque me he acostumbrado a oírme a mí mismo y creo que me regodeo un poco en eso. Pero que eso nos pasa mucho a los narcisistas, básicamente. Porque yo creo que mi narcisismo me acercó a la televisión, pero la televisión no ha conseguido disminuir ese narcisismo, todo lo contrario. Pero ese afecto y esa sintonía entre la idea de un mensaje y
y la comodidad de hacerlo y la seguridad y la protección que el medio te ofrece cuando lo quieres y cuando lo respetas, pues yo creo que se puede explicar en muchas de las cosas que yo he hecho en televisión. Yo empecé escribiendo telenovelas. Me ha costado muchos años poder decir telenovelas así de suavemente, porque me di cuenta que durante mucho tiempo eso parecía como si fuera una cosa que se podía utilizar en mi contra, pero no. La telenovela para mí fue un despertar increíble, ¿entiendes? Porque era en el momento que yo escribí La Dama de Rosa, pertenecer al equipo de una persona como José Ignacio Cabrujas era lo máximo que te podías imaginar, ¿entiendes? O sea, que digamos que José Ignacio fue como mi primer Sardá, ¿entiendes? Es decir, estar con un profesional totalmente en lo más alto de su situación, de su oficio, como después, años más tarde, iba a ser trabajar con Javier y estar en Crónicas Marcianas. Y todo eso me lo permitió la televisión. Y el hecho mismo de que la televisión es capaz de hacer ese tipo de productos. Y la telenovela yo creo que tenía eso. En ese momento la telenovela conquistaba completamente donde se hablara español, desde la Patagonia hasta California, incluyendo España, y luego ya Rusia, los países del este, y hasta que también Turquía, que ha bebido mucho de nuestras telenovelas para hacer las que ahora hace con tantísimo éxito. Entonces yo creo que ese proceso, ¿cómo no vas a querer un medio de comunicación que te permite hacer eso? Luego después, años después, convertirte en una figura, en un rostro de su industria, en un país que no es el tuyo y subiéndote a un carro tan extraordinario y tan fantástico como fue Crónicas, que yo creo que fue un programa que para la gente significó no solamente una bocanada de aire fresco, sino la oportunidad de también sentir que estaban hablando como ellos, no solamente hablándole a ellos, sino también hablando como ellos, con ellos. Y yo creo que eso solo lo puede hacer la televisión. Con algo que te quedes dentro de la televisión, de esto que hemos dicho, Crónicas Marcianas, antes además has hablado de MasterChef y demás, ¿algún momento concreto que sea especial por la razón que sea? ¿Por bueno, por malo, por peor? ¿Algo que quieras contarnos? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, Sara, porque me has conseguido que me callara. Pero bueno, no sé. Al final vas a hacer como que hagas dos respuestas. O sea, yo recuerdo como uno de mis peores momentos en televisión, otra vez haciendo el carnaval, la gala de la elección de la drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que ya de por sí era tal lío tener que aprenderse todas esas palabras y no equivocarte, ¿entiendes? No decir Tenerife en vez de Las Palmas de Gran Canaria, no decir La Palma en vez de Las Palmas de Gran Canaria, o directamente, como cualquier persona pensaría, Las Palmas de Gran Canarias, ¿entiendes? Entonces era un horror. Entonces tenía que presentar a Mónica Naranjo y por supuesto todas estas cosas de repente estalla en mi cabeza y en vez de presentar a Mónica Naranjo presenté a Mónica Naranja y fue horrible. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Siempre lo cuento porque yo creo que tranquiliza un poco que no solamente te puedes equivocar, sino que equivocarse es espantoso. Y equivocarte en directo es lo peor que te puede pasar. Y sobre todo lo peor fue que en medio del susto miré hacia el sitio en el trasfondo del escenario donde esperaba a Mónica Naranjo con una cara avinagrada, ya de naranja, de Mónica Naranja total. ¿Entiendes? Entonces, estaba molestísima, pero molestísima, molestísima. Y fue un horror. Fue un horror. Y yo creo que incluso decidió, hubo como un momento en que no se sabía si iba a salir o no iba a salir. Entonces, bueno, yo asustaba ante eso, dije rápidamente, Mónica Naranjo, Naranjo, Naranjo. Entonces, bueno, eso puede ser un momento en que me haya sentido mal. Pero también puedo decirte otro momento donde me he sentido súper feliz, que es, por ejemplo, cuando me echaron de mi primer MasterChef y entonces habíamos hecho una prueba espantosa de hacer el menú de un tren muy conocido acá en Andalucía que hace el recorrido por los pueblos blancos. Y entonces ahí estábamos metidos Mario Vaquerizo, Paz Vega, Antonia Delate y yo. Éramos 4 personas preparando ese menú porque esa era la prueba, ese era el exterior. Y fue una prueba agobiante, horrorosa. Y entonces de repente ese tren nos devolvía a todos para poder volvernos a Madrid a dormir en Córdoba. Y de repente yo estoy en la estación de Córdoba, que realmente no es de las estaciones más bonitas que tengamos, pero peor es la de Delicias en Zaragoza, que queda más lejos. Entonces así dejamos la cosa más tranquila.
Porque es una estación horrenda, al igual que es horrible la llegada a Sants. Yo nunca puedo entender cómo una ciudad tan bella como Barcelona permite que se llegue a esa ciudad en un lugar que parece como que si estuvieras volviendo en el tren del tiempo a la Unión Soviética, a una cosa espantosa. Bueno, en fin, esta consideración estética aparte. De repente estaba allí en Córdoba pensando, bueno, evidentemente no voy a pasar, no voy a ir a la final, porque me di cuenta en ese momento. Ya llevaba 10 programas, ¿entiendes? Es una experiencia que era muy interesante. Y de repente me quedé pensando, es verdad que yo tengo que ver esta experiencia como eso que llaman el segundo tren, que crees que nunca va a venir, porque siempre piensas que en realidad es solo un tren el que pasa en tu vida y al que te tienes que subir. Y de repente yo pensé esto y dije, bueno, es verdad que el segundo tren no viene. Y entonces el tren de Córdoba llegó en ese momento y yo me subí. Entonces pensé, pues sí que es verdad que existe un segundo tren y sí que es verdad si has tenido el valor y el coraje de entender, de subirte al primero. Cuando estés muy perdido entre el primero y el segundo va a venir. Me ¿Entiendes? encanta. Y esa fue la reflexión que tuve. Al día siguiente me expulsaron de MasterChef, pero yo tenía en la cabeza esto. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Bueno, claramente MasterChef es mi segundo tren, ¿entiendes? Y es lo que me va a permitir, de alguna manera, un poco más, para entender para todos, prolongar mi trabajo en la televisión, que durante un tiempo pareció estar, pues, por lo menos muy errático, y sobre todo en los años en que escribí Un jardín al norte. Entre el 2012 y el 2018, yo realmente tuve una crisis muy grave en la que no sabía exactamente cómo iba a poder conseguir ese segundo tren, pero lo conseguí. Me ha gustado especialmente esta reflexión del segundo tren, de perder un poco ese miedo, ¿no? En general. Yo creo que es una reflexión muy bella, pero también es cierto que el desierto que tienes que cruzar para vivirla es bastante intenso y la verdad que no se lo desearía ni a mi peor enemigo, que tampoco sé si los tengo, porque si los tengo, la verdad que no los he conocido, porque algunas personas que yo he considerado enemigas, lo primero que he hecho es darle la mano, porque creo que es mejor, ¿entiendes? Yo creo que es mejor dejar claro que el problema no es tuyo antes que profundizar en eso. Pero bueno, esto creo que es tema de otra charla, ya más como de autoayuda. También podemos tirar por ahí. Sí. Bueno, vamos a centrarnos ahora. O sea, tengo aquí un montón de preguntas. ¿No? Porque no paraba de hablar. No te preocupes, Sí, porque vamos así hablando. Estamos hablando de todo, que es lo que quería. Vamos a hablar ahora de la zarzuela. Sí, o sea, trato de favor. Sí, modernizar la zarzuela. O sea, tú te lo propusiste así, te levantaste una mañana y dijiste, vale. No, comprenderás que no, porque me parece que modernizar la zarzuela no es como cambiar un peinado, ¿entiendes? Y además que me pareció una cosa injusta. Lo que sí fue fantástico de todo este proceso, vamos a ver, Daniel Bianco, hasta ahora el director del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que es como el templo de la zarzuela y que hace una programación muy inteligente, generalmente muy cuidada, para que guste a todos sus públicos, porque la zarzuela tiene mucho público y tiene un público que también tiene mucho abono, ¿entiendes? Que tiene comprado sus entradas con antelación y todo eso. Un público ¿entiendes? muy fiel. Y un público muy fiel. Es verdad que es un público, como todos los públicos fieles, que va envejeciendo. Y a veces pareciera que envejecería de más, ¿entiendes? Entonces es probable que él quiera dar como estos golpes de efecto. Había invitado en un momento determinado a Paco León y entonces en ese momento, que yo siempre digo que es el 2017, se reunió conmigo y luego un año después llamaron a Lucas Vidal para que hiciera la música. Y Lucas es una monada. Y yo ya había conocido a Lucas por mi cuenta en unos aeropuertos en los Estados Unidos, increíblemente aburridos. Eso sí que son aburridos, porque Estados Unidos en general es profundamente aburrida. Solamente un país como ese puede crear a alguien tan desagradable como Donald Trump. Eso es una gran realidad, ¿entiendes? Y entonces... Pero en el fondo todos somos un poco responsables de que Estados Unidos se haya creído demasiado que es importante y haya todavía entrado más y más dentro de su propio aburrimiento, que es lo que realmente sabe ofrecer. Pero, dicho esto, cuando Lucas y yo lo conocí, yo lo primero que pensé, dije, bueno, pero este chico qué guapo es, qué atractivo es, y me hablaba y me decía cosas, y yo pensaba, bueno, pero es increíble que también demuestre cierta atención hacia mí. Y cuando nos presentan y nos dicen, ustedes van a trabajar juntos, yo ya dije, bueno, pues esto es increíble, es como un regalo. Pero a lo que quería llegar es que
sí es verdad que eso fue un poco el motivo de acercarnos, de que le diéramos como un gesto nuevo, un frescor nuevo a un clásico como la zarzuela. Yo eso nunca me lo creí. Pero lo que sí me creí, que siempre se lo agradeceré tanto a Daniel Bianco como a Emilio Sagi, que ha sido el director de la puesta en escena de Trato de Favor y que es un maravilloso y extraordinario y reconocidísimo puestista en escena de óperas y zarzuelas, es que me hicieran ver zarzuelas. Porque cuando yo empecé a escribir Trato de Favor, cuando lo empecé a escribir, yo me daba cuenta que había más, que siempre había más. Y entonces Emilio me dijo, pero ¿por qué no vienes al teatro y vienes, si quieres, a los estrenos? Aunque nunca es la mejor función, ven a los estrenos, porque así te vas familiarizando. Eso fue el principio. Y han sido 5 años o más, o sea, desde el 2017 en adelante, de ir a ver zarzuelas, y cada vez que iba me fijaba en una cosa nueva, y cada vez me iba dando más cuenta que mientras más respetara precisamente los códigos del género, más libre iba a encontrarme como escritor. Y es lo que más le agradezco a la zarzuela, y me interesaba mucho poder comentarlo con vosotros esta noche. Porque hay un momento determinado en la estructura del sainete, de la construcción de lo que es el libreto de una zarzuela, que de repente el escritor no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia son los personajes, claramente la música y lo que tú consigas hacer con ellos. Y de repente hay un momento determinado en que sientes que es como una escalera que se vuelve loca, que empieza a hacer zigzag y que puede llevar al disparate, pero que está en ti saber utilizar ese disparate a tu favor. Y yo creo que es lo que yo conseguí hacer con Trato de Favor. Y me di cuenta, luego, viendo la zarzuela estrenada y en las funciones, la reacción del público, que fue fabulosa, no solamente porque llenaban el teatro en cada función, sino porque cuando los escuchaba reírse de lo que yo había escrito, porque también tuve que escribir también las letras de las canciones, de lo que habíamos compuesto Lucas y yo, de lo que hacía Ainhoa y Nancy Fabiola Herrera, de lo que todo ese elenco maravilloso consiguió hacer, y la reacción de la gente, y luego a salir a la calle, la gente comentando lo que habían visto en la zarzuela, lo que les parecía, fue increíble. Y eso fue, yo creo que es el gran éxito de un autor, y también creo que es el gran éxito de un fenómeno mediático, que yo también soy, o de eso que llamaban en una época, que me decían todo el tiempo en la Feria del Libro, venía la gente y me decía autor mediático, que era algo tan increíble que ahora ya no se usa. Sí. Hay más autores mediáticos, pero ya nadie los llama así, solamente a mí, parece que yo me quedé con el nombre. Pero como autor mediático, yo encontré que mi éxito era eso, que el público de repente comentaba lo que acababa de ver en el teatro. Y eso yo creo que ha sido lo más importante y lo más fascinante de esto. Y haber entendido esa capacidad de libertad enorme que subyace en un género que consideramos muy clásico, que a veces tendemos un poco menor, a verlo menor. No puedes hacer esto. Si lo haces en el Teatro de la Zarzuela, te pegan. Sí, ¿entiendes? por supuesto. Te quitan el flequillo directamente. Te dicen, bueno, Sara, esto no es género menor, esto es zarzuela. He dicho que se considera, no que yo lo considero. Está mal considerado. Alicia Jiménez Bartlett, en el último Planeta, que yo estaba allí, y entonces de repente, entonces yo le dije, no, voy a estrenar una zarzuela este año, porque me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Entonces yo todo el tiempo decía, sí, voy a estrenar una zarzuela en el 2023. Entonces llegó el 2023, entonces ya era por fin este año, voy a estrenar una zarzuela. Y entonces ella dijo, odio la zarzuela, me parece una cosa deplorable, es lo peor que se puede hacer como cultura en este país, porque ella yo creo que pertenece a una generación que lo ve muy asociado a los valores del franquismo. Y la zarzuela también ha pasado por eso. Bueno, un poco también, si quieres, como la propia televisión o la propia literatura. Todos hemos tenido que atravesar unos años difíciles en nuestras vidas. Nosotros, yo por ejemplo, yo tenía 10 años cuando murió Franco y estaba en un concierto de Mercedes Sosa, pues evidentemente yo no viví la dictadura franquista, pero sí me doy cuenta de que existió. Pero me he dado cuenta precisamente a través del humor, porque siempre defiendo que el humor salvó mucho a este país de lo peor, del horrible ostracismo y de la represión que significó esa dictadura. Porque el humor estaba en la gente, ¿entiendes? Y por eso yo creo que nos hemos entendido también este país y yo. Voy a hablar un poquito, porque Trato de Favor, si no lo saben, es una comedia o tragicomedia, que se suele decir. Una tragicomedia que esconde un amor. Así la definió mi marido y fue perfecta. Yo lo decía así en todas las ruedas de prensa. Es una tragicomedia que esconde un amor. Porque Trato de Favor es una prisionera
que en la cárcel sale del armario. Esto ya está dicho todo más fácilmente. Fue difícil porque se supone que es una actriz y cantante, porque tiene que cantar, muy famosa, y todo el mundo pensaba que era Pantoja. Pero no. En realidad, por eso he tenido que, me adelanto a tu pregunta, por eso he tenido que estar todo el tiempo organizando esta respuesta de que mi inspiración fue Sofía Loren, que estuvo 18 días en la cárcel, que todo el mundo le pone un año. Hay gente que dice que fue en 1981, yo creía que era 1981, otra gente decía que era 1982, pero bueno, en cualquiera de esos 2 años, esa señora pasó 18 días en la cárcel pagando la condena que estaba destinado a su marido Carlo Ponti por evasión de impuestos y de patrimonio nacional que se había llevado a su casa de Suiza. Entonces ella lo que pasa es que viaja en un momento determinado cuando está procesada y está procesado Ponti, y es ahí cuando la detienen. Pero luego hacen el arreglo para que ella pase esos días nada más. Y supuestamente en una noticia que yo leí en Caracas, preocupadísimo por Sofía Loren en la cárcel, comprenderéis, pues Sofía Loren era claramente uno de esos nombres que yo ponía en mi tablero de ajedrez, ¿entiendes? Entonces, claro, el hecho de imaginarme a Sofía Loren en la cárcel, mi preocupación era si tendría peluquería, si podrían cuidar la manicura, si iba a ir con las gafas esas increíbles de Sofía Loren. Y entonces de repente yo leo que ella cuando sale, después de esa mini condena, sale, entonces dijo esta frase de: las mejores personas que he conocido en toda mi vida se quedan allí detrás. Y señaló hacia la cárcel. Y eso fue como una gran frase, Bueno, voy a respetar el aplauso porque es a Sofía, porque la frase no es mía. Pero bueno, entonces, en cualquier caso, años después, cuando ella hizo Nine, Vanity Fair, la revista, Lourdes Garzón, me invitó a que yo entrevistara a Sofía Loren para ese número y por ese motivo. Entonces, Elisenda Nadal, la directora de fotogramas, donde yo he escrito muchas veces, muchos años, tenía una columna allí, y entonces Elisenda me dijo: bueno, ¿por qué no te vas al archivo de fotogramas y ves todo lo que quieras de Sofía Loren? Pero claro, imagínate, el archivo de fotogramas de Sofía Loren es una especie como de biblioteca en sí misma. Entonces, bueno, yo fui sacando una serie de fotos, las fotocopiamos, porque claro, no íbamos a sustraerlas del archivo, se perdía, yo me sentiría muy mal, y entonces la fotocopiamos. Entonces yo con esas fotos me fui a mi entrevista con Sofía Loren. Entonces, mi entrevista con Sofía Loren fue algo increíble, porque primero que todo era en un hotel en Roma, con en un laberíntico pasillo para por fin llegar a esa habitación donde no abrió la puerta a Sofía Loren, sino una persona de la misma edad de Sofía Loren, pero no con la suerte de las cirugías plásticas de Sofía Loren y de la vida en general. Entonces yo inmediatamente detecté ahí una historia. Entonces dije, bueno, esta persona lleva viviendo, siendo un poco la asistenta de Sofía Loren, y lleva viviendo con ella, a lo mejor habrá hecho Hollywood, habrá hecho la película de Ettore Scola, toda la carrera de Sofía Loren, y ella envejeciendo y Sofía Loren rejuveneciendo. Y entonces pensando todo esto, la señora, mi marido decidió incorporarse a la entrevista, pues no estaba pactado que viniera, pero él se decidió incorporar, y yo también entendí la importancia histórica del momento, si Rubén estaba tan interesado. Entonces de repente estábamos así, y de repente era como una habitación acá, con unas paredes así, y entonces supongamos que aquí hay una pared, entonces de esta pared, no de una puerta que se abriera, sino de la misma pared, apareció así, emergió Sofía Loren, pero de la pared, ¿entiendes? Como, bueno, esto yo lo había visto en las películas de Drácula, que de repente Drácula aparece así, se incorpora en la escena y la gente mira a un espejo y no lo ven reflejado. Y de repente Sofía Loren así apareciendo, en increíble Sofía Loren, con una cosa combinada de tonos así, verde oliva, como con ocres, y de alguna manera el propio vestuario como que la iluminaba, y tú lo que veías era directamente la locura de los ojos de Sofía Loren, iluminados por su propio vestuario, por su propio pecho, por ella misma. Todo esto era como increíble, y se sienta, y entonces yo estoy sentado ahí al lado de ella, y de repente yo le digo, bueno, yo hice una selección de estas imágenes suyas del archivo de fotogramas de España, y entonces ella dijo, fotogramas, sé muy bien qué es fotogramas, y ya fue una maravilla ese momento. Entonces yo le fui mostrando todas las cosas, una foto de ella monísima en la cafetería de la Metro con Elvis Presley, que entonces ella dijo, quise mucho a Elvis, y yo ya dije, bueno, esto es un mega titular, ¿entiendes? Porque quise mucho a Elvis, pero realmente era muy imposible seguir el ritmo de él. Y entonces dijo, y lo explotaban.
que también me pareció muy importante que lo dijera, porque es verdad que la Metro explotó a Elvis de una manera espantosa. Lo hacían trabajar todo el día. O sea, yo creo que inventaron Bollywood con las películas de Elvis, de hacer una cosa de producción masiva continuamente, un hombre que no paraba de trabajar. Y entonces tuvimos esta conversación y de repente yo ya me pongo, y entonces hago mi pregunta sobre cuando usted estuvo en la cárcel. Entonces se creó un silencio brutal, brutal. Esto lo he contado muchas veces, la verdad, así que voy a intentar contarlo rápidamente, pero un silencio brutalísimo que yo pensé, bueno, nos van a echar de aquí, se acabó la entrevista. Y entonces ella hizo como un gesto, como haciendo ver que, bueno, que podía continuar. Entonces yo ya me vine arriba y le pregunté, quiero saber si de verdad usted dijo que las personas más importantes de toda su vida las había dejado allá atrás. Entonces hubo otra pausa más, que ya inmediatamente empezó a aparecer una gente como para que ya nos fuéramos. Entonces ella, muy así, tranquilamente, me acercó así la mano al brazo. Y entonces me dijo, de eso hace mucho tiempo y he olvidado mucho, pero sí le puedo responder que alguna de esas palabras sí puede ser cierta, entonces y también ahora. Y yo ya dije, bueno, esto es increíble. Y entonces cuando me recuperé dije, bueno, esta es algo, yo tengo que escribir esta historia. Y entonces por eso pensé que ese era trato de favor. Y cuando le dije a Daniel, me gustaría escribir que la zarzuela fuera una cárcel de mujeres y me gustaría recuperar esta historia de Sofía Loren. Entonces por eso siempre digo que sí que pensamos desde el primer momento, hemos pensado en Sofía Loren y no en Pantoja. Pero bueno, luego, si la gente quiere que sea Pantoja, pues tampoco es un problema, ¿entiendes? Ya. Leí por ahí que te han tenido que parar un poco los pies porque querías prenderle fuego cada noche. Cuéntanos un poquito. Yo quería un incendio, porque es que yo creo que no hay nada más fascinante de repente que un incendio, ¿no? Y me parecía, aunque es una idea un poco loca, porque es verdad que yo, dentro de mi dislexia y de mi horror, yo tuve una fase pirómana afortunadamente controlada, porque claro, con mi narcisismo podía convertirme realmente en un peligro para la sociedad. Pero bueno, siempre he tenido esta fascinación por el fuego y me encanta, por ejemplo, en Cortina Rasgada de Hitchcock, que al final de repente hay ese grito de fuego en el teatro y ellos intentan escapar de la presión de los de la Stasi que los quieren aprisionar en medio de un teatro. Entonces, bueno, esa situación siempre me ha parecido fascinante. Pero claro, Daniel Bianco me dijo, Boris, es muy complicado porque no solamente tenemos que hacer el incendio, tenemos que mojar y luego secar y luego dejar todo preparado para la siguiente función. Pero yo creo que al final de cómo fueron organizadas las 12 funciones de trato de favor por ahora en el Teatro de la Zarzuela, lo hubieran podido haber hecho porque siempre teníamos un día o dos de descanso, ¿entiendes? O sea que yo creo que sí tenían tiempo de poder secar y volver a poner otra vez la escenografía. Pero bueno, la idea, desistimos de ella, pero entonces yo pensé en algo mejor, un incendio más, un poco como por ejemplo mis columnas del Nacional, ¿entiendes? Un incendio increíble. Y entonces fue cuando pensé que claramente la directora de Las Albricias, que es ese centro penitenciario donde va a ir Ana Mía en trato de favor, la directora Maika de Las Albricias se enamora perdidamente de Ana Mía. Y entonces Ana Mía tiene un problema de amnesia, porque le dan a beber algo a su llegada a la cárcel, que estoy contando la zarzuela, porque yo espero que la podáis ver en este teatro en algún momento. No estoy tendiendo la mano a nada, porque eso lo decide el teatro. Pero bueno, si la veis, entonces, bueno, ella está amnésica, y entonces Maika aprovecha y se acerca a ella y la besa como el príncipe de la Bella Durmiente, la Bella Durmiente. Que la Bella Durmiente, cuando se despierta de ese beso, se enamora de lo primero que ve. En el caso de la Bella Durmiente es un príncipe, pero en el caso de Ana Mía es Maika, la directora de la cárcel. Y entonces ya teníamos un momento LGTBIQ+, bastante plus, ¿entiendes? E inesperado, y estaba como tan bien traído y tan bien contado que yo dije, pues mira, esto es genial, esto es mejor que un incendio. Sí, voy a ir ya. Siempre me regañan porque yo también me alargo. Bueno, a ver, ahora tengo que elegir a ver qué pregunto. Has hablado varias veces de la dislexia, no me salía la palabra, y los problemas de aprendizaje. Creo que es algo importante recalcarlo porque evidentemente ha dejado de ser un problema.
como podemos ver. Sí, bueno, afortunadamente, ¿para mí o para la sociedad? Es decir, afortunadamente, bueno, de hecho, hemos tomado un café con hielo aquí en la cafetería, aquí detrás, y el chico detrás de la barra se acercó para pedirme una foto y me dijo, yo soy disléxico, y me encantó, nunca me había pasado. Entonces ya me quedé mirándolo un poco, es verdad que ya lo había visto un poquito al entrar, pero me quedé mirándolo un poco más, ¿entiendes? Y entonces me pareció maravilloso que también me identificara como disléxico. Es verdad que mucha gente utiliza lo de la dislexia como una excusa, a veces, como también muy equivocadamente hacen con el Alzheimer, cuando de repente no se acuerdan de algo. Yo no creo que sea correcto de ninguna manera. Pero sí pienso que ser disléxico ha sido algo tan importante para mí como ser homosexual, te quiero decir, porque ha determinado muchísimo mi conducta, mi forma de ver la vida y mi manera de enfrentarme a la vida y también, yo creo, de sobrevivir. Porque mi mamá se dio cuenta que yo no me movía bien y que parecía a veces que me desorientaba. Entonces me desorientaba porque no había manera de que entendiera las cosas. Me costaba muchísimo entender izquierda y derecha, sigo todavía teniendo ese problema, hablando, ¿entiendes? Y eso se sumaban más y más cosas. La más importante yo creo que fue el hecho de que me costaba muchísimo leer. Aprender a leer fue uno de los grandes sufrimientos de mi vida porque veía que no leía. Todo el mundo iba leyendo y yo no leía. Y encima en mi casa los libros tenían una importancia física enorme porque ocupaban mucho espacio, eran muy evidentes. Mis padres siempre estaban leyendo, se despertaban y leían el periódico. Y yo estaba con ellos todo ese tiempo y todo ese tiempo pensaba que a esa parte de su vida no podía acceder. Y me parecía espantoso porque no había algo que me gustara más en la vida que la vida de mis padres. Que en ese sentido yo creo que yo he sido muy inteligente. La mayoría de los hijos creen que son ellos los importantes. Y yo tuve clarísimo que los importantes eran ellos, siempre, 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 siempre. Y entonces... Y yo creo que eso me enseñó varias cosas que también son muy importantes. Yo respeto muchísimo a mis mayores de todas las maneras posibles. También respeto muchísimo a mis referencias. Respeto muchísimo mis maestros, que he tenido maestros extraordinarios, como te decía antes, Cabrujas, Sardá, que han sido maestros, personas de una referencia enorme en mi vida, completamente. Terence Mox, que siempre tenemos que recordarlo. Y entonces mucha gente así y mis padres fueron el principio de eso. Pero cuando de repente yo veía que era una lucha lo de tener que entender que el abecedario dejara de moverse, que las letras dejaran de escaparse y todo eso, me di cuenta que era una lucha y que tenía que ver mucho conmigo que yo consiguiera, por lo menos, conseguir que toda esa cosa se quedara quieta y yo pudiera leer. Y entonces fue cuando aprendí a leer. Y la primera palabra que leí fue una pintada cerca de casa de mis padres que decía puta. Y veníamos con mi abuelo materno, que era un señor muy serio, que se vestía como de los años 20, todavía en 1970 en Caracas, que él era muy especial, mi abuelo Manuel. Y para mí yo creo que también fue de las primeras referencias que yo tuve sobre el estilo y sobre la indumentaria, porque creía mucho en eso, sinceramente. Entonces de repente mi abuelo se giró y le dijo a mi mamá, ¿pero qué está diciendo este niño? Y yo le repetía, puta, 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 porque fue lo primero que leí, fue mi primera palabra. Pues a lo mejor era un poco destino o no, pero bueno, no ha sido tan destino, porque yo creo que yo todavía no he cobrado nunca por hacer el amor, que me da mucha pena, porque creo que habiendo sido la primera cosa que leí, pues podría haber aprendido a hacerlo. Venga, ya rapidito, antes de empezar con las preguntas, has hablado del estilo de tu abuelo. ¿Tú eres un icono de estilo? ¿Siempre lo has sido? Bueno, la verdad que me costó un poco pensar que me iba a poner hoy, pero me gusta mucho ese ejercicio. Creo que todo el mundo debería intentar hacerlo. Fue un poco la premisa para escribir Morir de Glamour. Todo el mundo en algún momento pues, puede ser elegante o no, puedes ser vulgar o no, puedes decir que te es importante o no te es importante, pero todo el mundo en algún momento de su vida ha soñado con un instante que pueda ser glamuroso, ¿entiendes? Con un instante de glamour. Y el pensarlo simplemente, el enunciarlo, ya te da así como una luz, como una iluminación, como también como una libertad, como una salvedad. Entonces por eso yo empecé a escribir así ese libro. Pero es cierto que mi relación con la ropa es bastante innata. También es verdad que era de las primeras cosas que observaba. Mi mamá como bailarina tenía que rellenar un bolso que ella tenía para ir a trabajar, porque es que mi mamá era la persona que mantenía nuestra casa, porque mi mamá tenía una nómina por pertenecer a una compañía
compañía de danza y también tenía trabajos que hacía en televisiones esporádicamente. Entonces mi mamá era la que pagaba el alquiler de nuestra casa. En realidad mi papá estaba allí soñando con que iba a escribir y un poco viviendo así como Aznar cuando Ana Botella estaba haciendo las oposiciones como abogada, por ejemplo. ¿Entiendes? Era un poco esta relación. Y entonces, bueno, que esto es verdad. Cuando Aznar apareció en nuestras vidas fue lo primero que supimos, que Ana Botella era la que trabajaba en esa casa. Y entonces, bueno, esa era mi familia. Entonces mi mamá tenía que rellenar todos los días ese bolso, que ya era una monada en sí mismo. Entonces yo veía toda la organización, las zapatillas al fondo, luego los calentadores, luego las mallas, las piernas, el leotard arriba, una cosa absurda que se ponen en los hombros, porque es una gente que está sudando y luego fumando mucho, pues los bailarines son muy tremendos y están todo el tiempo movilizándose, no se sabe muy bien si comen o no comen, todo ese tipo de cosas. Entonces todo este secreto yo lo veía hacer a mi mamá. Entonces yo creo que eso más o menos fue formando mi característica hacia lo de que la ropa y las cosas son muy importantes. Y luego mi mamá tenía unas máximas muy fuertes conmigo. Una de ellas era la de que la ropa tiene que durar para siempre, que a mí me parecía horrible. Yo le decía, pero mamá, ¿cómo va a durar para siempre la ropa? Si las cosas van cambiando y si se estropea. Entonces me dijo, es que la ropa no se estropea si tú la cuidas bien. Entonces nos enseñaba a mis hermanos y a mí a colgarla perfectamente en el closet o armario. Y entonces también la otra que tenía era esa tan famosa de no llames la atención porque ya llamas la atención. Y yo pasé muchos años intentando entender esa frase, ¿entiendes? Porque es verdad que yo creo que es que no solo una madre puede decirte una cosa así, tan en el fondo tan totalitaria, porque yo no veo ningún error en llamar la atención, pero luego lo de ya llamar la atención, ¿cómo te lo vas a saber sin ponerte a llamar la atención? O sea, era muy difícil de entender, y yo sigo sin entenderlo, pero lo intento practicarlo. Y ya sí, la última pregunta antes de pasar al turno de preguntas del público. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Me encanta. Bueno, la verdad que... Proyectos de futuro. Bueno, ha venido, yo creo que un poco que Dios a verme otra vez, o el tercer tren, no digamos así, pero ha vuelto de nuevo otra vez a pasar el tren, porque yo llevaba bastante tiempo en el andén esperando otra vez, y entonces yo creo que este proyecto con Adela en La Sexta es probablemente a lo que realmente me enfrenté ahora. Vamos a empezar en septiembre. Me imagino que a medida que se acerque la fecha sabremos cuál es la fecha, pero yo creo que ese será. Entonces ahora en lo que estoy trabajando, porque no puedo imaginarme pues bueno, qué perfil va a tener, cómo va a tratarse. Sé que es un programa de 4 horas. El viernes allí nos mostraron un poco las simulaciones, como dijo Cristina Pardo, porque yo las llamaba renders, y de repente alguien dijo, ¿pero qué es render? Entonces yo dije, bueno, no sé, es lo que le muestran a los recién casados de cómo va a ser su casa. Yo asumía que todo el mundo sabía lo que es un render, y entonces que es un tema como tan de ahora, como tan de lo virtual. Entonces, bueno, pues las simulaciones del decorado las hemos visto, y más o menos hemos visto que nos tenemos que mostrar mucho, y yo he pensado en esta frase de mi mamá, ¿cómo hago yo delante de Adela, que es otro monstruo televisivo, que además viene de estar llevando adelante un super monstruo televisivo hacia su final, que es Sálvame? ¿Cómo hago yo para no llamar la atención y no ponerme a ponerle piedras a ella en el camino? Que desde luego no es para nada mi intención. Pero también es cierto que quizás mi máxima intención ahora en mi carrera es conseguir estar totalmente en silencio, con la cámara muy cerca y ser un poco como Greta Garbo en el final de La Reina Cristina, que es un primer plano de casi 1 minuto y medio, que es muchísimo tiempo, donde ella no dice nada, porque le ha pasado de todo en la película. Entonces, claro, el final es lógico que fuera así. A mí me parece que a mí me ha pasado de todo en mi carrera y también en mi vida, y me encantaría terminar mi carrera en la televisión completamente mudo y con un buen primer plano. Bueno, se han quedado un montón de preguntas, pero vamos a abrir el turno del público. Sí. Aquí estamos, no nos vamos a ir. Como digo siempre, aprovechen esta oportunidad. Qué bueno cómo se encienden las luces. Pues si quieres le puedes pasar alguna de las preguntas que quedaron ahí para que las hagan ellos, es una buena idea. No me puedo creer, o sea, me están diciendo 3 preguntas, así que por favor,
No me lo puedo creer, o sea, yo sigo, ¿eh? No. Ahí viene una valiente. Sí, sí, la primera. Muy bien, perfecto. Va a llegar un micrófono Sí, para un segundito, usted. llega el micrófono. No, van a darle un micrófono. Puede hacerlo sentado o de pie, como quiera. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a la UCA y al alcalde de San Roque por habernos invitado a los alumnos del aula de mayores, que estamos aquí, y voy a hacer una pregunta en representación de todos ellos. Has estado hablando antes sobre la zarzuela, sobre cómo el público es un público fiel, pero mayor, no viejo, mayor, ¿vale? Por eso no somos aula de mayores, no de viejos. Y con ese libreto, esa partitura, esa letra tuya, tratabas de dar frescura a la zarzuela. Entonces yo te pregunto, con ese refresco de esa letra y esa música nueva, ¿se ha logrado o se va a lograr que el público se incorpore el público joven? ¿O no? Bueno, ¿O eso ya es una cosa perdida? Afortunadamente se ha incorporado y lo veíamos. Yo decía, bueno, esto parece Benjamin Button. O sea, la gente ha empezado de una manera y va rejuveneciéndose y rejuveneciéndose y era muy fantástico. Pero cualquiera que, bueno, también es cierto, por ejemplo, que al utilizar usted la palabra mayor, la televisión se ha convertido en un medio de comunicación que es consumido básicamente por personas mayores. Es un tema de conversación que yo creo que es interesantísimo. A mí me parecería que daría para un tema estupendo para estas conferencias, porque es cierto que el público cautivo ya no tiene menos de, está entre 45 y 60 años, que yo creo que son las edades donde mayor se acepta más comúnmente. Entonces también yo me encuentro en mi propio medio en el que he crecido, que también me voy haciendo mayor y mi público también se va haciendo mayor. Entonces yo por eso mi relación con lo mayor cada vez es de máximo respeto y yo creo que no es una buena idea intentar rejuvenecer. Por rejuvenecer. Lo importante es descubrir los sitios, ¿no? Yo creo que esto me parece que sería el verdadero mensaje. Es mucho más importante descubrir qué es lo que está en la televisión, cómo funciona la televisión, por qué ha conseguido el poder que ha tenido, por qué eso ha empezado a difuminarse, y lo mismo que me pasó con la zarzuela. ¿Por qué es atractiva la zarzuela? ¿Por qué gusta tanto? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué despierta en las personas que la escuchan? Antes que simplemente ponerte en el plan de que hay que rejuvenecer como si fuera un edificio que derribas y acabas con toda su historia y con toda su arquitectura, simplemente por el hecho de hacerle una cosa nueva y ponerle unos postigos nuevos y unas historias nuevas. Yo creo que eso no es el camino. Pero sí creo que es muy importante también hacerse mayor y saber hacerse mayor. Yo estoy encantado de cumplir 60 años. Cuando los vaya a cumplir, me queda todavía, yo creo que 1 año y medio, porque bueno, mi cumpleaños es en septiembre. Todavía tengo 57, voy a cumplir 58. Pero yo creo que esos 2 años van a ser brutales en mi cabeza. Estoy totalmente convencido de ello y esto es lo que hablo generalmente con mi terapeuta. Y yo lo veo él mismo, que él se va como enalteciendo con estas cosas y a veces sospecho que anota y le dice las cosas que yo le digo a otros pacientes suyos. Pero bueno, esa es la relación que uno tiene a tener con su terapeuta. Pero creo que es muy importante hacerse mayor y creo que a eso es a lo que tenemos todos que realmente enfocarnos. No es un final, sino un nuevo principio. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Le van a acercar el micrófono? Sí, le acercan el micro. Muy bien, le van a acercar el micrófono. Muchas gracias. Yo soy Santiago Sarmiento, soy de Algeciras, pero vivo en Caracas desde hace 40 años. Es verdad que Miguel Bosé te dijo una vez en Caracas, ¿qué haces tú aquí? Vente conmigo a Madrid, y te trajo a Madrid. Bueno, es verdad, pero lo que me dijo fue, tú aquí eres un perro verde, que es una expresión que luego yo entendí que era más cogida de su papá, de Dominguín, que del mismo. Pero me sorprendió muchísimo porque de todas las cosas que me habían llamado en la vida, perro verde, nunca me habían dicho. Pero lo entendí perfectamente y sobre todo que me lo dijera él, me llamó mucho la atención. Lo increíble fue donde estábamos. Miguel en esa época se alojaba en el Hotel Eurobuilding, que seguramente usted conocerá, es un hotel que, como el que hay en Madrid, se hizo en esa Caracas esplendorosa
de principios de los 90. Entonces, Miguel había ido a actuar justamente el año siguiente de los golpes de Estado de Hugo Chávez. El primero fue en el 92, en febrero, el más famoso, y luego en noviembre de ese mismo año hubo uno con combate aéreo incluido. Entonces, en los vidrios del Eurobuilding, cuando subíamos en el ascensor, se veían todavía las huellas de las balas de ese combate aéreo, que fue una cosa como increíble. Tú imagínate en una ciudad donde tú vives y de repente hay un combate aéreo y no es la Segunda Guerra Mundial, es un golpe de Estado en Venezuela. Entonces, claro, como Miguel, cuando llegamos a su habitación y de repente me dijo, tú te tienes que marchar de aquí porque tú aquí eres un perro verde, y luego agregó, aquí has tocado techo, entonces tú tienes que ir a probar hacer esto mismo en otro lugar. Entonces, la verdad que el alcance de esas palabras, yo creo de alguna manera que lo he demostrado con mi carrera, pero y también con entender que tenía que agarrarme de esa idea y entonces venirme a España. Ya conocía a Rubén, no es por nada porque está aquí sentado, pero ya nos conocíamos, ya salíamos juntos, ya vivíamos juntos. Y también es cierto que yo tenía un poco como esa cosa de que esa presencia en Caracas estaba dominada porque me iba a devolver a Santiago de Compostela al menos, pero yo me agarré de las palabras de Miguel y pensé, bueno, paso de Santiago de Compostela, ya encontraré la manera de que Rubén pueda venir, pero me voy directamente a Madrid y estoy muy contento de haberlo hecho de esa forma. E invito a todas las personas que en algún momento se sientan incómodas en su sitio de origen a que entiendan que eso es una realidad cada vez más frecuente en el mundo global. Es muy difícil realmente vivir las enormes diferencias que hay entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Yo imagino que vosotros lo sentís más que otras personas en el país, pero es importante también entender que ese espíritu de trasladarte a otro país, a otra cultura, a otra economía, siempre hay que entenderlo, acogerlo y yo creo, en mi caso, incluso bendecirlo, es decir, lo tienes que hacer, es importante, es importantísimo. Yo creo que el mejor ejercicio que puede existir en la vida y en la civilización que conocemos ahora es la integración. Y yo soy un ejemplo perfecto de que es una cosa que puedes hacer con éxito y hacerla bien. Y que no hace más que crecer en ti. La integración no hace más que hacerse más grande y más grande y más grande. Y hay un momento determinado en que es mutua. Es integración para los que están en el sitio y es una integración también para uno. Y el éxito es compartido. Sí. Y ya una última pregunta. Ah, sí, aquí. Más que una pregunta, es más bien una observación. Soy madre de dos disléxicos, ¿vale? Entonces, bueno, incluso ya al final de mucho trabajo con ellos, pues incluso hay veces que las dudas han sido las mías. Yo al final he adquirido más costumbres de ellos que ellos mías. Después de escucharlo, de hablar, pues me voy con la sensación de que más de que una dificultad es una facultad. Ay, gracias. El tener esa dificultad, porque observo en los míos que son muy artistas y de usted saco pues que es un artista. Entonces, bueno, tengo un medio músico, un diseñador de moda, entonces me voy con la satisfacción de que esas dificultades hoy día, tan trabajadas además por las madres, como bien ha dicho anteriormente, pues nos puede llevar a eso, a encontrarnos con artistas como el que tenemos hoy aquí presente y nada, darle las gracias por la sensación que me llevo tan satisfactoria. Bueno, gracias. Mire, no quiero que piense que me quiero aprovechar de usted, pero la verdad me parece tan hermoso lo que acaba de decir, que creo que son mejores palabras para terminar este encuentro tan bonito, las suyas que las mías. Así que por eso muchísimas gracias y un aplauso para usted y para sus hijos.
ahora vamos a firmar, bueno, va a firmar el libro, va a haber firma. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Boris. Ha sido una tarde fantástica, maravillosa. Y bueno, recordarles a los presentes que el próximo jueves tenemos a Almudena Cid a las 8:30, el día 13 tenemos a Karma Chaparro y el 21 a Eduardo Madina. El siguiente es el jueves, ténganlo en cuenta y bueno, espero verlos aquí. Muchas gracias.